genera por ser conflictivos, hermanos, esa división apaga el espíritu. En cambio, la unidad hace que el espíritu crezca. Nosotros tenemos que buscar la unidad, hermanos, no la división. Gloria a Dios. Ya van dos, hermanos, váyanos anotando. El 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que están ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Aquí, hermanos, cada uno de nosotros pasamos por diferentes situaciones. Hay veces que nosotros podemos pasar por una situación difícil o por una situación donde estamos desanimados, y nuestra familia o nuestros hermanos nos van a animar. Entonces, ¿qué hace que el fuego del Espíritu crezca en una congregación? El apoyo, la ayuda. ¿Qué hace que disminuya? La crítica, hermanos. Cuando nosotros pasamos por alguna situación difícil, a lo mejor si yo no soy sabio, o si no le pido sabiduría a Dios, yo voy a decir algún comentario por lo que veo aparentemente, pero no conozco todo el contexto de la situación. ¿Por qué no puede venir una persona a la congregación? ¿O por qué no vino tal día? Bueno, no sabemos qué pasó. Entonces no podemos hacer una crítica por ningún motivo, sino que tenemos que animarle. ¿Qué hace que el fuego del Señor crezca en esta congregación? La unidad y el apoyo, el ánimo los unos con los otros. Vámonos al versículo número 15, ¿verdad? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, nosotros no tenemos que pagar el mal por mal, hermanos. Nosotros no tenemos que buscar la venganza. La venganza, hermanos, apaga el espíritu. El perdón, hermanos, lo incrementa. Amén. Entonces, si por algún motivo somos ofendidos, hermanos, oremos por la persona y perdonemos, porque ese perdón va a permitir que la familia permanezca unida, que en el trabajo incluso permanezca uno con su trabajo, y que en la congregación podamos permanecer juntos. Son cosas relativamente prácticas, hermanos, son cosas sencillas. Tengo que reconocer a mi autoridad, tengo que animar a mis hermanos, tengo que avisar a mis autoridades, no debo ser conflictivo, tengo que ser consciente de pedir perdón o aceptar un perdón. Y número que sigue, 1 Tesalonicenses 5:16, dice: estad siempre ¿qué? Gozosos. Y ese es el contexto, hermanos, de estar siempre gozosos. Que el estar siempre gozosos aviva el fuego en nuestro corazón. El gozo es un fruto del Espíritu. Quizá nosotros podamos estar tristes, pero ese es un fruto del alma, de nuestras emociones. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribió estad siempre gozosos, él estaba en la cárcel, hermanos, condenado a ser muerto, y aún así él estaba gozoso, a pesar de que sabía que iban a venir situaciones difíciles para su vida. Él estaba gozoso, porque él se presentaba ante el rey. Porque en la antigüedad, hermanos, y ahora también, cuando uno se presenta ante una gran autoridad, imagínense, se presenta ante el presidente y con una cara triste y de angustia, pues no, va a decir el presidente, va a decir el rey: ¿qué represento yo? Y mira tú cómo vienes. Aunque no lo sientas, le tienes que pedir: Señor, ayúdame, ¿verdad?, a estar gozoso. Y dependemos en este caso del Espíritu. Si nosotros apagamos el Espíritu, pues vamos a estar sin gozo, vamos a estar tristes. Pero si nosotros dependemos del Espíritu, vamos a estar siempre gozosos. Aleluya. Dice el 5:17: orad sin cesar. Para el cuerpo, hermanos, lo normal es respirar. ¿Cuántos de aquí respiramos, hermanos? Todos respiramos. ¿Cuánto tiempo aguantamos sin respirar? A lo mejor 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Pero si no respiramos, hermanos, pues morimos. Ahora, así como el respirar el oxígeno es para el cuerpo, la oración es para el espíritu. El oxígeno espiritual es la oración. Entonces, por eso la palabra dice: orar sin cesar. Gloria a Dios que la congregación, hermanos, estamos ahora, ¿verdad?, de empezar nuestra cadena de oración. Amén, gloria a Dios. Pero independientemente si tenemos cadena o no cadena de oración, debemos seguir orando. Pero ahí en esa cadena de
orando y además estamos unidos con ciertos propósitos específicos. Dice en el 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Queremos nosotros que el fuego del Espíritu crezca, tenemos que estar, hermanos, dando gracias. ¿En qué? En todo. En lo bueno y en no tan bueno. A veces nosotros damos por sentado que las cosas deben de suceder, que yo debo tener mi alimento por la mañana, mediodía, en la tarde, que yo tengo mi trabajo seguro, que mi carro no va a fallar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos hacemos como que en automático, como que nos merecemos muchas cosas y no nos damos cuenta del valor. A veces pensamos que la persona debe estar ahí, pero cuando no está, es cuando nos damos cuenta de que tenemos que ser agradecidos. Amén. Y ya casi para terminar, nos dice el 19, pues es nuestro versículo central: no apaguéis el espíritu. Se mencionan cosas previas y cosas posteriores. En el versículo 20 dice: no menosprecies las profecías. No menospreciemos la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. A veces el ser humano le cree más a lo que dice en las noticias, a lo que dice un periódico, a lo que dice un libro, a lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que le cree un libro de metafísica. Hay muchas personas que le creen al caballo de Troya. Hay mucha gente que le cree ese tipo de mentiras del enemigo, el horóscopo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no le cree a la palabra de Dios. Hay que creerle a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Y además, hermanos, debemos de creerle a aquellas personas que, usadas por el Espíritu Santo, nos dan una palabra de profecía. Y esa palabra de profecía siempre va a estar regida por la Biblia. Si es de acuerdo a la Biblia, bienvenida. Si sale fuera de la Biblia, no es bienvenida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encender o no apagar nuestro espíritu? Andando en la palabra, leyendo la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra. Gloria a Dios. Nos vamos al 21. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Aquí lo que nos permite crecer en el Espíritu, en el fuego del Espíritu, es examinarlo todo. Pero para poderlo examinar, hermanos, nosotros nos tenemos que preparar. Nosotros tenemos la oportunidad de que los domingos podemos escuchar palabra de Dios, los martes podemos escuchar palabra de Dios, tenemos de repente los viernes algunos cursos especiales, en este caso de hermenéutica y homilética, para conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que examinar no de acuerdo a lo que nosotros sentimos, no, tenemos que discernir o examinarlo de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿quién va a crecer en su espíritu? Aquel que busca prepararse continuamente. ¿Quién va a crecer en la empresa o en su trabajo? Aquel que se prepara continuamente. A veces pensamos que por terminar una carrera técnica o una carrera profesional, ya sabemos todo. No es cierto. Cuando terminamos esa carrera nos damos cuenta que no sabemos nada. Y aquí tenemos que reaccionar. O me quedo así, o en realidad me preparo a lo que ocurre en la vida de afuera de un salón de clase. Amén. Seguimos. Absteneos de toda especie de mal. Aquí absteneos se hace referencia a que nos alejemos de las cosas que nos hacen daño, hermanos. Si a nosotros, nuestros compañeros de trabajo nos dicen: ahorita en la tarde cuando salgamos te invito a un bar, eso va a hacer que mi espíritu, hermanos, no va a crecer, sino se va a apagar hasta posiblemente. Pero si uno de los hermanos nos dice: los invitamos para la vigilia del sábado, y usted tiene la oportunidad, pues se viene, hermanos, y va a crecer. Y si le dan la oportunidad que le dicen, o le ponen la disyuntiva: mira, podemos ir al bar o podemos venir a la vigilia, ¿qué vamos a escoger, hermanos? Pues venir a las cosas del Señor, porque eso va a permitir que nuestro espíritu crezca, que estemos en comunión con el Señor, que podamos ser obedientes a su mandato, porque somos hijos de Dios y porque estamos, hermanos, valorando al Dios Todopoderoso. El primer versículo que leímos es que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros, y mencionamos a los pastores, a los ancianos,
pero el primero que trabaja entre nosotros es Dios mismo, hermanos. Y tenemos que reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin Él, hermanos, nada podemos hacer. Él es el que se mueve en este lugar. Él es el que se mueve en su mente y en su corazón. Él es el que le da y me da la palabra de esperanza, la palabra de consuelo, la palabra de fortaleza. Él es el que pone su mano poderosa y nos protege. Usted no sabe cuando uno va cruzando y cuántas cosas no ha hecho Dios a favor nuestro y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, reconozcamos al Señor, pongamos como prioridad al Dios Todopoderoso antes que las otras prioridades que nosotros consideremos. Seguimos, hermanos. 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que nos habla, hermanos, es que la santidad, el apartarnos para el Señor, va a hacer que el fuego del Espíritu crezca en nosotros. Si nosotros nos alejamos del Señor, hermanos, obviamente si andamos en pecado, pues va a traer, hermanos, el apagar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Y finalmente, versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y la última recomendación es la siguiente: que nosotros debemos tener fe en aquel, hermanos, que nunca falla. Dios es fiel, hermanos. Dice la palabra que nosotros somos infieles, le podemos fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Debemos tener esperanza, hermanos. Ciertamente podemos tener un entorno que puede ser difícil, pero nosotros sabemos que nuestro Dios tiene un plan seguro para cada uno de sus hijos, que Él viene pronto, hermanos, que Él tiene todo bajo control, que a pesar de las adversidades, que a pesar de la enfermedad, que a pesar del problema, Él tiene todo bajo control. Queremos, hermanos, crecer en el Señor, en el Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que andar en fe en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos ha mencionado varias cosas prácticas que podemos hacer, hermanos. Hay que reconocer a nuestras autoridades. No hay que andar en paz, hermanos, no hay que ser problemáticos. Hay que animar a los hermanos, no hay que criticarlos. Hay que perdonar en lugar de vengarnos. Hay que estar siempre gozosos en lugar de una cara larga. Estar orando constantemente. Demos gracias, hermanos. No menospreciemos la palabra ni las oportunidades de aprender. Hay que alejarnos de las cosas malas. Hay que andar en santidad, hermanos. Hay que tener fe en aquel que es el Dios Todopoderoso. Les voy a pedir, hermanos, de favor que nos pongamos de pie. Yo ya estoy de pie, pero los que están por ahí sentaditos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Fueran tan amables. Por ahí ayúdanos, Saúl. Todavía dice en Isaías 61, dice: levántate. Dice: levántate. Yo sé que hemos estado trabajando, caminando, pero Dios nos dice: levántate, levántate, resplandece. No solamente ilumines, resplandece. Yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que en este año, con la ayuda del Señor, ya ve que muchas personas hacen sus propósitos ahí de año nuevo. Qué bueno, hermanos, que ojalá que esos propósitos sea resplandecer para la gloria del Señor. Que en tu trabajo, hermanos, no solamente alumbres, sino resplandece. Que en la obra del ministerio no solamente cumplas, hermano, sino que lo hagas y lo hagamos con excelencia. Que en este año, hermanos, no solamente nos conformemos a dejar que el Espíritu, por su misericordia, por ahí sane una gripe. No, hermanos, que Dios en su infinito poder y amor vea en esta congregación la oportunidad de obrar grandemente en cada uno de los aspectos, hermanos, que podamos tener, en las necesidades que pueda tener la gente del entorno. Miren, hermanos, que cuando Dios mueve las cosas, Él mismo trae gente, hermanos. La misma gente que viene dice: oh, en ese lugar Dios se manifiesta. Mira que yo he estado con una enfermedad por tanto tiempo. Y esas enfermedades, hermanos, a veces son físicas, pero a veces son manifestaciones de las cuestiones espirituales que tiene la persona. ¿Por qué? Porque se le ha pasado 20 años, 30 años, 40 años, 50 años sin respirar, hermanos. ¿Por qué? Porque no ha orado al Señor, porque no lo ha conocido, o si se lo han presentado, lo ha ignorado, hermanos.
Por eso muchas veces nuestros cuerpos reflejan ese tipo de enfermedades, porque no nos falta el oxígeno del aire, hermanos, nos falta el oxígeno de la oración. Que el Dios Todopoderoso, hermanos, permita que en este año nos levantemos, resplandezcamos, dice, y nos da el porqué, dice, porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz, hermanos, el Espíritu Santo es la luz. Y dice, y la gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ha nacido sobre ti. Nosotros como hijos suyos, hermanos, nosotros hemos nacido en Él. El Espíritu Santo está en nosotros. Jesucristo tiene que ser nuestra prioridad, y por eso Dios nos ha dado la capacidad de levantarnos y no solamente de iluminar, hermanos, de resplandecer. En Primera de Reyes 19:7 la palabra de Dios dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos? Ustedes lo saben, es el Señor Jesucristo. Hablando al profeta Elías, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. No sé si alguno de ustedes, hermanos, quiera, por la misericordia y el poder de Dios, ser tocado. Aquí está la presencia de Dios, hermanos, y aquí están los ancianos y los líderes que nos pueden ayudar a hacer la mano extendida de Dios para que Dios le toque, para que Dios me toque. Si alguien quiere pasar, hermanos, al altar, lo puede hacer, hermano. Yo sé que algunos de nosotros podemos tener ciertas necesidades, algún familiar no convertido, algún hijo que nosotros deseamos que el Señor toque, alguna situación en la cual decimos: Señor, yo quiero crecer en el ministerio, Señor, yo quiero en mi trabajo ser guardado. Hermanos, este es el momento. Miren, ya estamos aquí, hermanos. La distancia de allá a acá, bueno, no es mucha. Y cuando ustedes tengan la disposición de venir de allá a acá, también la distancia se acorta de aquí hacia la presencia del Señor. Están los líderes aquí dispuestos para orar por usted. Si usted, no sé si aquí hay alguna persona que no conozca al Señor al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, le hacemos la invitación a que reconozca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único camino, que Él es la verdad y que es la vida, y que Él es el que le puede ayudar, que Él es el que le puede transformar. Mírense que el Dios es bueno, hermanos, que Él nos protege, hermanos. Miren que gracias a Dios vemos aquí a hermanitas y hermanitos que hemos estado orando por ellos, los pastores, los líderes. Gracias a la hermana Coco y a su hija. Miren que Dios, a pesar de lo que pasaron, Dios les protegió de algo más grande, hermanos. Y también nos protege a cada uno de nosotros. Voy a hacer una oración, hermanos, y posteriormente voy a hacer algo que me mostró el Dios Todopoderoso en esta mañana. Dios Todopoderoso, te damos gracias infinitas, Señor. Depositamos, Señor, nuestras cargas delante de ti. Dice la poderosa palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Padre del cielo y de la tierra, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres el gran yo soy.